solo en Fuete, el lugar en donde podemos ver la música y escuchar la danza con Liliana Mascareñas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Soy Liliana Mascareñas. Les doy la bienvenida a Fuete, este espacio de Opus 94 en donde cada viernes podemos ver la música y escuchar la danza. Y hoy les voy a compartir una charla de lo más amena, interesante que tuve. Gracias, por cierto, a Eva de Keyser, maestra y amiga, que me dio esta oportunidad de conocer a un personaje maravilloso. Él es Javier Torres López, es maestro, bailarín, coreógrafo, mexicano, pero que desde hace unos 30 años vive en Europa y ha hecho su carrera por allá. Y bueno, tiene una visión de la danza muy interesante, tanto a nivel coreográfico como las distintas pasiones que lo mueven para crear, para bailar. Y su metodología de enseñanza además es, usa unas palabras distintas en algunos momentos que él ha explorado cómo compartir este conocimiento. Yo también tuve oportunidad de tomar unas clases con él y me gustó mucho ver cómo con cambiar tantito el lenguaje o decir las cosas de otra forma, el cuerpo reacciona también distinto, ¿no? Y ahí puede uno lograr cosas que parecía que uno no entendía cómo. Y además tiene esta filosofía de que no dependa uno del maestro, sino que uno trabaje consigo mismo. Y bueno, tuve esta charla hace unas semanas y pues quise compartirlas con ustedes. Primero, pues porque hay que estar orgullosos de un mexicano que ha hecho todo ese trabajo en el extranjero, que ha ganado tanto respeto y reconocimiento en las distintas compañías en las que ha trabajado, y pues porque además tiene una historia pues que inspira. Así que pues empecemos con esta charla. Javier Torres nació en México y la vida lo llevó a desarrollar su carrera en Europa desde hace 30 años. Pero antes de pedirle que me platicara cómo llegó hasta allá, pues consideré que era importante que nos compartiera por qué había empezado a bailar, porque en un inicio él tenía como sus intereses en otro lado. Yo empecé mi carrera, digamos, en el arte. Canté en un coro por mucho tiempo. Fue la música lo primero que me llegó. Y ya estando en este coro, que era un coro de iglesia, que después fue cambiando y se volvió grupo de rock, y hicimos pastorelas y toda una serie de cosas ya más teatrales, decidí que mi carrera iba a ser actor, porque me encantaba estar en escena y me gustaba mucho la actuación. En aquella época me encantaba la comedia musical, y yo decidí que pues como podía cantar, ya me habían dicho que yo tenía capacidad para moverme, buena coordinación. Decidí que era lo mejor. Entré a estudiar en una academia de actuación que se llama Andrés Soler, que todavía existe. Y estando en esta academia empecé a tomar clases de danza, ya de una manera más profesional. Yo he de haber tomado algunas clases de danza en este grupo de coral que teníamos, pero no era nada muy formal. Y ya ahí en la carrera, pues la maestra en algún momento dado me dijo, pues tú tienes talento y tienes muy buen andeor. Y yo dije, pues a mí el andeor, pues no sé qué es. Y hablando con una amiga que estaba en la carrera, ella me explicó, me dijo, sí, en efecto, tú tienes muy, muy buen andeor. Y el andeor es básicamente la apertura que tú tienes en la cadera. Es una palabra en francés, pero es la apertura que tú tienes en la cadera para poner las piernas al lado. Y es algo que no todo el mundo tiene. Claro. Depende de una cuestión estructural. Me imagino que eso, bueno, tú lo sabes muy bien, pero el público, bueno, a veces decírselo. Y es una de las cosas básicas en la danza clásica. Entonces mi amiga me dijo, ¿sabes qué? Yo te recomendaría que busques estudiar algo de ballet, porque te va a hacer mucho bien en tu carrera de actuación. Te va a desarrollar muscularmente, tu coordinación va a ser mejor y todo. Y yo le dije, pero a mí ballet me choca. O sea, yo he visto ballet y dije, ay no, la manita redonda y todas esas cosas, la verdad no es para mí. Yo quiero estar en escena y hablar. Pues el caso y el cuento es que ella me convenció, y justo en ese momento, porque la vida así es, la vida es perfecta, siempre te llega. Yo creo que siempre la vida te lleva a donde tienes que estar, aunque a veces no estés listo para estar ahí. Y si te dejas llevar, encuentras que pues finalmente tu voz quizá no está donde tú la pensabas, pero en otro lugar.
En ese momento se dieron los exámenes para entrar a la Escuela Nacional de Danza Clásica y yo fui y hice el examen, nada más así como por diversión, y me aceptaron. Y de ahí empezó la carrera. Al principio fue una catástrofe porque tenía yo que hacer la preparatoria, la escuela de ballet y la escuela de actuación. No los dejé durante medio año, pero al medio año era imposible a nivel energético porque yo empezaba a las 7:30 con ballet y terminaba a las 10 con actuación. No, bueno. Y ya la preparatoria empezó a fallar y entonces después de 6 meses decidí, bueno, de todas maneras la danza, y mi amiga me dijo muy claro, la danza la puedes hacer ahora. Sí. En unos años, yo ya tenía 15 años, no era joven para la danza clásica. Sí, para empezar. Dijo, y la actuación la vas a hacer siempre. Si tú terminas tu carrera de bailarín, tú puedes volverte actor. Entonces, la verdad, como era una gente en la que yo creía muchísimo, esta amiga, nunca la voy a olvidar, le seguí su consejo y así empezó mi carrera en la danza clásica. No sé si ahí decidí, no creo que yo haya decidido ser bailarina en ese momento. Lo hice como yo necesitaba estructura en mi vida por mi cuestión familiar y yo necesitaba algo que me diera una estructura, que me hiciera sentir de algún lugar. Y la danza clásica definitivamente tenía una estructura muy sólida, una disciplina muy buena que a mí me cayó muy bien. Y como a los 2 años de dar tumbos, porque verdaderamente di tumbos en los primeros años en la escuela de clásico, mi maestro me dijo, pues ya se te acabó el chance, ya te sacamos porque ya llegaste al límite de faltas. Ajá. El señor faltista llegaba tarde y todo. Y ahí, en ese momento, me di cuenta que si yo perdía eso, perdía algo en mi vida que no iba a encontrar en ningún lugar. Sí. Y literalmente llorando con la dirección dije, les pido una última oportunidad, lo acabo de entender. No era la primera vez que pasaba, pero ya era de expulsión, ese día de expulsión. Y de suerte me dejaron quedarme, y yo creo que ese fue el momento en el que yo dije, lo voy a hacer. Y ya de ahí, pues hasta el final de la carrera, sí cambié completamente, empecé a ser más aplicado en las clases, y me gradué con un buen nivel, muy, muy buen nivel. Si tú piensas, para el cuerpo que tengo, que no es el cuerpo idóneo, y el maestro excelente que tuve, me gradué con un buen nivel. Y así Javier pues terminó la escuela aquí, de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, y de pronto pues la fortuna o el destino lo llevaron a Europa. Pues él tenía como ya el interés de hacer un viaje y poder ver además cómo se bailaba allá, las cosas que se hacían allá, y pues se le presentó una oportunidad magnífica que lo llevaría pues ya a establecerse allá sin que él supiera en el momento en que iba a pasar. Bueno, no es chistoso, no tiene nada de chistoso. Yo creo que la vida es, como te digo, creo que la vida es perfecta, y mientras más viejo me pongo, más me doy cuenta de esa perfección, de esa especie de engranaje que vivimos todos los días, en el que nosotros somos una parte de la decisión y la otra parte es la vida misma. Y siento yo que ahora más en mi vida siento que si tú trabajas en equipo con la vida, más que intentar llevar la vida o dejarte llevar por ella, hacer un verdadero equipo, las cosas van mucho más fáciles y son mucho más provechosas para uno. Y en aquella época yo creo que ya tenía una intuición, y la vida definitivamente quería que yo estuviera en la danza, porque eso me queda muy claro. O sea, la vida tenía su decisión muy clara, aunque a veces yo no la tuve. Entonces lo que sucedió fue que terminé la carrera, no entré a la compañía de danza porque yo era muy petacón, tenía muchas pompas. Y además había habido un problema ahí, un poco de política en los últimos años de la escuela. Sí me gradué, terminé mi carrera, y de ahí mi maestro, que era Tulio de la Rosa, que es una gente fantástica, y que ya me había detectado un cierto don para ser maestro, no sé cómo, yo creo que porque yo era muy analítico en el trabajo, en la manera que lo hacía. Él me ofreció a mí y a otro muchacho, Carlos Hugo, que estaba en mi salón, que tampoco entró a la compañía, nos ofreció darnos clases particulares de metodología para desarrollarnos como maestros. Y creo que han sido las clases mejores que yo he tenido en mi vida, porque hacíamos clase con él, su esposa Elsa Recaño, que fue otra de las grandes personalidades de la danza clásica. Hacíamos martes y jueves una clase de metodología de 2 horas en la que no nos cobraban nada.
y nos dieron toda la metodología del sistema cubano del primero al quinto en 2 años. Aprendí muchísimo, no solo porque los dos conocían la metodología muy bien, sino porque ella venía de Inglaterra. Entonces de repente decía, bueno, este es el sistema cubano. Entonces, pero en el Royal, en el Royal Ballet lo hacíamos de esta manera. Y entonces a veces hay unas discusiones terribles entre los dos, pero terribles. No pueden. Porque así no es, así sí es. Y entonces al final siempre había una especie como de trabajo en equipo de decir, bueno, ahora ya saben cuál es el sistema cubano, pero ya saben que hay otro sistema. Entonces eso nos dio una apertura, yo creo que de la vida misma, porque de repente ya no estábamos encajonados en una técnica, sino ya sabíamos que la técnica de la danza clásica tiene miles de facetas como la vida. Entonces empecé a trabajar, y de hecho lo curioso en mi vida es que yo empecé a dar clases antes de bailar. Y Tulio se me decía, ay, no me siento bien, pues te vas al CUT a dar clase. Y yo llegaba a mis 22 años a ver tú a la derecha, tú a la izquierda, a gente que era mayor que yo. Después ya me mandó al taller coreográfico a darle clase a profesionales. Yo nunca había bailado en escena en aquella época, sí alguna producción por ahí, pero nada muy serio. Y en el 88 lanzaron el Premio Nacional de la Juventud, y Tulio me dijo, pues participa, porque era por currículum, es un premio que daban nada más por el currículum que tenías. Sí. Y yo ya a los 22 tenía tantos cursos de maestro, de ballet y no sé qué, que yo metí el currículum y me gané la mención honorífica del Premio Nacional de la Juventud. Y lo que sucedió es que justamente cuando salió el anuncio de que yo había ganado, vino una persona de Alemania. Yo había visto a una mujer que se llama Susanne Linke, que es una, digamos, pariente de la danza teatro alemana de Pina Bausch, son de la misma generación, y habían venido a Bellas Artes, y a mí su compañía me había dejado extasiado, y cuando yo había visto libros de Pina Bausch dije, pues mi sueño es la danza contemporánea. Entonces yo daba clases en algunos grupos de danza contemporánea aquí en México, aparte del taller coreográfico, y tenía ya contacto con la danza contemporánea que me había enriquecido, y yo decía, esta voz me llama más que el clásico. Y cuando salió lo del premio, vino una persona de Alemania a dar unas cátedras sobre la danza teatro en alemán. Yo la conozco en una de las reuniones y le digo, mi sueño dorado es irme a Alemania a ver a Pina Bausch. Entonces él averigua, y como yo acababa de ganar la mención honorífica, pues todo el mundo le dice, sí, es un muchacho que ha estudiado y no sé qué, y una cosa llevó a la otra, y ya fue como me fui a Europa. Sí, llegué y ya pues vi a Pina, por supuesto que pude ver a Pina 2 veces, y empecé a tomar muchos cursos. Ya esa fue mi llegada a Europa. Javier también me comentó que a pesar de que estaba estudiando danza clásica, ¿no?, y recibiendo la educación formal en la Escuela Nacional, él no soñaba con ser bailarín clásico. Su línea más bien siempre tendía a estar más en la danza contemporánea, o le disfrutaba más bailar danza contemporánea. Yo creo que sí, porque la línea contemporánea, ahorita me haces una pregunta que me lleva a muchos cuestionamientos, pero yo creo que sí, porque yo creo que la línea contemporánea era de alguna manera más apegada al teatro contemporáneo que yo conocía, al teatro que yo había visto, que tampoco había visto mucho, pero de alguna manera me conectaba yo más con eso. Y luego la otra cosa que sí fue muy clara es que Tulio, nuestro maestro, siempre fue muy claro en el aspecto, digamos, casi cruel de decir, ustedes no tienen lo que un bailarín principal no lo tienen. Entonces les voy a dar lo mejor que yo pueda. Voy a tratar de que su técnica sea lo más puro posible, pero no sueñen mucho con ese tipo de roles, porque no tienen el cuerpo. Cosa que curiosamente muchísimos años después, 20 años después, llegué a hacer todo lo que nunca pensé que iba a bailar, porque finalmente terminé bailando clásico, porque la vida me regresó al clásico. Pero cuando me fui a Europa, de plano mi tirada era volverme ahora sí contemporáneo, lo más contemporáneo. Yo había tomado clases de Limón, y de hecho a los cursos que iba tomaba clásico, pero me metí a tomar muchísimo Cunningham, que es muy familiar con el clásico, es como el siguiente paso, y muchas clases de Limón. Entonces sí era como mi tirada. Y ya de ahí pues la vida me llevó a encontrar el contrato que encontré en Finlandia, que fue con una compañía de danza contemporánea, después de un año en Alemania, con mala suerte porque la verdad no encontré nada de trabajo. Llegué en una época muy mala, ya todas las audiciones habían pasado, y esta persona que me había llevado de la revista me lo encontré después de un año, porque cuando se acabó la beca él se lavó las manos y me dijo, tú ahí te quedas. Yo me quedé de ilegal, ahora sí que de mojadísimo. Y ahí me las arreglé para seguir
tomando clase y entrenándome mientras trabajaba yo en lo que fuera, di clases de salsa, lavé baños, o sea, lo que fuera. Y al año de eso me lo encontré en una